El millonario llora desgarrador al ver a sus gemelos que abandonó hace 5 años. Alejandro Ríos, un impulsivo y exitoso CEO de una empresa tecnológica en la vibrante Ciudad de México, se sentaba solo en su lujosa oficina, rodeado de pantallas y gráficos de crecimiento que reflejaban su poder. Pero aquel día, la gloria se sentía vacía. La soledad se transformaba en un eco doloroso, cada éxito amplificando un vacío más profundo en su corazón. Estaba acostumbrado a tener todo, o al menos eso creía, hasta que su mirada se posó en una elegante pintura que colgaba en la pared. Era una obra vibrante, un retrato de Sofía y Luna, sus hijas gemelas, sonriendo con el sol que entraba por la ventana de su antiguo hogar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, como un torrente de emociones que había reprimido durante años. La pintura lo golpeó con la fuerza de un tsunami, llevándolo de regreso a momentos que había olvidado, pero que nunca debió olvidar. Pensamientos doloroso. A cada instante, el deseo de reconciliarse crecía, de ser parte de sus vidas. La idea de presentarse en su hogar le pareció repentina, casi impulsiva, pero también llena de esperanza. Sabía que la resistencia de Emma podría ser feroz. Había construido su mundo sin él, protegiendo a sus hijas de un dolor que él había causado. Las preguntas surgieron como sombras. ¿Sería capaz de demostrar que había cambiado? ¿Podrían sus hijas perdonarlo después de todo este tiempo? Mientras se preparaba para dar el paso, su teléfono sonó, interrumpiendo su monólogo interno. Era una llamada inesperada, un oscuro secreto familiar que lo dejó paralizado. Era como si un rayo de tormenta iluminara la habitación, revelando verdades escondidas que amenazaban con desmoronar la frágil idea de redención que había comenzado a construir. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, como si el pasado lo atrapara de nuevo. Su respiración se tornó errática. ¿Qué hacer? La lucha apenas comenzaba. El eco de sus decisiones pasadas resonaba en su mente mientras se enfrentaba a la posible reacción de su familia. La imagen de sus hijas, un recuerdo lleno de amor y tristeza, se mezclaba con la incertidumbre del futuro. Alejandro sabía que a partir de ese momento no habría marcha atrás. Se atrevería a abrir esa puerta, sabiendo que podría encontrar, no solo el rechazo, sino también la verdad que cambiaría todo. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería? Su corazón se aceleró, lleno de incertidumbre. Con manos temblorosas, contestó. Al otro lado, una voz familiar, pero fría como el hielo, pronunció su nombre. Alejandro, era Ignacio, el hermano de Emma. Su tono era grave y cargado de preocupación. Necesito que vengas ahora. Las palabras le golpearon como un martillo. No era una petición, era una orden. Sofía está en el hospital. Ha tenido un accidente. El mundo de Alejandro se apagó por un instante. Sofía, su hija, había crecido en su mente, pero su imagen no era tan clara como la de Luna. Había dejado de ser un padre. Inmediatamente, la culpa lo abrumó. ¿Qué había hecho? La excusa de su éxito le cegó durante años. ¿Está bien?, logró preguntar, sorprendiéndose de que su voz sonara tan calmada. Lo mejor es que vengas. Es serio, respondió Ignacio, y su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Mientras colgó, una sensación opresiva se cernió sobre él. No podía pensar, solo podía actuar. Salió de su oficina, dejando todo atrás, como un náufrago en una tormenta. Los destellos de luces de la ciudad eran un mero borrón mientras corría hacia su auto, sin rumbo fijo, como un hombre condenado. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada respiración, un recordatorio de su ausencia. Al llegar al hospital, el aire era pesado, cargado de preocupación y lamentos. Alejandro buscó el rostro de Ignacio entre la multitud. Cuando lo encontró, su expresión era sombría. No la hemos visto, pero los médicos están haciendo lo que pueden.
Un nudo se formó en su garganta. La idea de perderla lo tormentaba. ¿Cómo ha pasado esto?, preguntó, casi en un susurro. Un accidente mientras jugaba en el parque. No estaba supervisada. La mirada de Ignacio estalló de ira y desesperación. No la estaba cuidando nadie. Las palabras ardían como ácido sobre la piel. Era una herida abierta, y él mismo tenía la culpa por no haber estado allí. Se dirigieron a la sala de espera, donde el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro miró las sillas vacías. Sintió el dolor de los familiares expectantes. Entonces, de repente, un médico salió. Su rostro era inexpresivo, pero había algo en sus ojos. Era como si llevara una carga que no podía soltar. «Sofía», Alejandro casi gritó, «lo siento, no hay buenas noticias. La situación es crítica». Se le caía el helo. La sangre se le heló. «No hemos podido estabilizarla. Necesitamos que hablen con su madre». Emma debía enfrentarla. En ese instante el rayo de esperanza que se había encendido en su pecho se apaga. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la gravedad de la situación, el médico continuó. «Hay algo más que deben saber. Un error en los estudios reveló que Sofía no es su hija biológica». El golpe fue devastador. ¿Qué acababa de escuchar? Sus pensamientos se desmoronaron. Los recuerdos de su hija, sonriendo, jugando, todo distorsionado por un secreto que nunca había imaginado. ¿Qué dices?», logró articular. Ignacio se quedó helado, incapaz de reaccionar. La pregunta que latía en la mente de Alejandro era abrumadora. ¿Qué significado tenía esto para su relación? Su mundo se desmoronaba, y en medio de todo el caos, se dio cuenta de que ni él mismo estaba preparado para ver a Emma. ¿Cómo enfrentaría esa verdad? Mientras escalofríos de terror lo recorrían, se dio cuenta de una terrible pregunta. ¿Quién era realmente Sofía? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el miedo lo paralizó. Todo lo que había creído sobre su familia, su vida, estaba en un hilo tan delgado que podía romperse con un solo soplo. El golpe fue devastador. La palabra biológica resonó en la mente de Alejandro como un eco ensordecedor. Lo que había creído construir desaparecía, y un nuevo horror se alzaba ante él. ¿Qué dices?», apenas pudo murmurar. El médico mantuvo su mirada fija, sin la compasión que uno esperaría. Ignacio, a su lado, lucía como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Ambos estaban atrapados en un mar de sorpresas y conspiraciones. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Las luces del hospital titilaban, como si el mismo edificio empezara a temblar ante la noticia. «Lo siento, realmente lo siento», continuó el médico, y Alejandro sintió que su mundo se desvanecía bajo sus pies. El dolor de perder a Sofía se mezclaba con la confusión de no saber a quién había perdido. La culpa le quemaba la piel, al igual que los reproches que brotaban en su mente. Antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, otro grupo de médicos salió corriendo del área de urgencias, provocando un murmullo entre los demás familiares. Algo urgente estaba sucediendo. Y en ese instante, el sonido del caos se volvió el telón de fondo de su tormento personal. Uno de los médicos se detuvo justo frente a ellos. «Sofía, la estamos estabilizando, pero necesitamos más sangre. Es crítico». Y esas palabras resonaron con tanta fuerza que casi le causaron mareo. Él estaba a punto de moverse, cuando, de repente, una mujer apareció por la puerta de emergencias. Era Emma. Su rostro pálido, con líneas de preocupación dibujadas por la angustia, lo encaró con ojos llenos de miedo y llanto. La visión lo paralizó. Había deseado este momento por tanto tiempo, pero no así. «Alejandro», gritó ella, una mezcla de ira y desesperación. «¿Qué has hecho? Siempre exacto en lo peor. ¿Por qué no estás aquí, cuando realmente importaba?» La acusación lo atravesó como una estocada. Trató de explicarse, de decirle que había llegado tan rápido como pudo, pero las palabras se perdieron en la confusión. «Ahora no es el momento», le murmuró Ignacio, mientras su mirada se desplazaba entre Emma y Alejandro. Pero era demasiado tarde.
Un tira y afloja de rencor y dolor se desató entre ellos. Alejandro recordó su pasado, los gritos, las puertas que se cerraban, las lágrimas de Emma cuando él decidió marcharse por su ambición. El médico interrumpió la tensión. Por favor, necesitamos que hablen con ella, el doctor insistió, señalando la puerta que conducía a Sofía. La necesidad los empujó a ambos hacia adelante, pero el aire estaba tan cargado de emociones que incluso cada paso parecía un esfuerzo monumental. Entonces ocurrió. Un grito aterrador estalló detrás de ellos. Una mujer, al borde de una crisis, cayó al suelo. Las luces de los neones del hospital parecían parpadear erráticamente, como si el mismo edificio estuviese atrapado en un ciclo de desasosiego. Todos se dieron vuelta. La preocupación se transformó en caos. La atención de los médicos se centró en la nueva crisis. Pero antes de que pudieran reaccionar, un hombre apareció corriendo por el pasillo, desbordando desesperación. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritaba, empujando a los demás hacia un lado. Al llegar hasta la sala de emergencias, la confusión estalló. Era un hombre que, de alguna manera, se parecía a Alejandro. Tenía la misma mirada intensa, el mismo aire de urgencia, pero al mismo tiempo, al menos en su interior, Alejandro sentía que era un extraño. «Soy su padre». El hombre se presentó entre susurros ahogados y miradas incrédulas. Las palabras resonaron con un sonido sordo, abriendo un abismo de preguntas y una vorágine de temor. Alejandro sintió que su vida se congelaba. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién era este hombre? De súbito, todo lo que creía sobre su familia, sobre su vida, se desplomaba como un castillo de cartas. Y en ese mismo instante, todas las certezas se desvanecieron, dejando solo un vacío, una tormenta de confusión. ¿Qué significaba realmente ser padre? Mientras la tensión aumentaba, la pregunta latente se cernía sobre él. ¿Quién era en realidad Sofía? Su corazón retumbaba. El dolor del presente amenazaba con devorar el futuro. La sala de emergencias se convirtió en un mar de misterio, y la única certeza que tenía era que nada sería igual jamás. La tensión se hizo palpable en el aire cuando Alejandro miró a aquel extraño con su mismo rostro. No podía ser. Su mente se negaba a aceptar la realidad. «¿Quién eres tú?», apenas logró preguntar con la voz entrecortada. «Soy Gonzalo, el verdadero padre de Sofía», respondió el hombre, su mirada desbordante de urgencia. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué dices? Eso no puede ser verdad», gritó, pero en su interior el miedo comenzaba a tomar forma. La confusión se transformó en una tormenta, un torbellino de emociones crudas y dolorosas. Gonzalo dio un paso hacia él, su rostro atrapado entre la desesperación y la determinación. «Emma me dejó antes de que naciera. No sabía que estaba embarazada, pero ella volvió a su vida, y pensé que nunca la volvería a ver». Sus palabras flotaron en el aire como un ecosono, llenándolo todo. «¿Por qué no me lo dijiste?», le gritó Alejandro a Emma, que estaba paralizada al borde de la sala. «¿Por qué me ocultaste esto?». Ella lo miraba, los ojos llenos de lágrimas, pero su rostro mostraba una mezcla de dolor y rencor. «No es a mi lugar. Lo hice para proteger a Sofía», se defendió, su voz quebrándose al final. La sala de emergencia se llenó de murmullos, miradas incrédulas. La realidad de lo que estaba sucediendo caía sobre ellos como un manto pesado. Gonzalo, el hombre que reclamaba paternidad, parecía cada vez más genuino. Las dudas comenzaron a surgir como sombras en la mente de Alejandro. ¿Y si era cierto? La angustia profundizaba a medida que trataba de procesar todo esto. «Esto no puede estar sucediendo», susurró Ignacio, aún en shock. Cada palabra que salía de la boca de Gonzalo era un golpe bajo, una puñalada a la vida que Alejandro pensaba conocer. «Sofía me necesita. La cuidé tanto como pude. Horas en la sala de juegos. Los juegos de mesa la veía crecer», decía Gonzalo, su voz repleta de dolor genuino. De pronto, un estruendo sorprendente resonó en la sala. Una enfermera salió corriendo, su rostro blanco como el papel. «Alguien llame a seguridad. Una mujer está colapsando».
La atención se desvió de la revelación devastadora hacia el caos en medio del que se encontraban. La situación se transformó de un inesperado drama familiar a un acto lleno de terror. Los familiares comenzaron a gritar. El murmullo se convirtió en gritos de angustia. Alejandro intentó concentrarse, pero los ecos de la revelación lo mantenían atrapado. Miró a Emma. Ella estaba blanquecina, las gotas de sudor decoraban su frente. De repente, la mujer que había caído era una figura familiar. Era Clara, una antigua amiga de Alejandro y Emma, un rostro que había desaparecido de sus vidas. La piel de Clara estaba fría, y sus labios se movían en un susurro apremiante. Sofía, no es solo un accidente. El pánico llenó el aire. ¿Qué podría significar eso? No entendía, y la confusión aumentaba. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Gonzalo gritaba instrucciones, intentando ayudar a Clara. Alejandro sintió que su mente giraba. El pasado regresaba, con una nueva carga, una revelación dolorosa. La mujer estaba aquí por un motivo que nadie comprendía. Necesitamos un médico, ahora, urgió Gonzalo, mientras intentaba estabilizar a Clara. Pero en el fondo de su ser, Alejandro sabía que la verdad sobre Sofía había cambiado por completo. Y en ese momento, mientras los gritos y ruidos lo rodeaban, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué había detrás del accidente? Todo lo que había creído se desmoronaba. La historia de su vida se tornaba una tela de araña, llena de secretos oscuros que amenazaban con engullirlos a todos. Mientras el silencio se interrumpía con el sonido de las sirenas, Alejandro comprendió que apenas comenzaba a descubrir la verdad, y que todos los caminos que había tomado lo habían llevado a este instante, donde cada duda cobraría vida, y las revelaciones estarían a punto de cambiar su vida para siempre. ¿Cómo afrontaría la inminente tormenta? ¿Quién era realmente su familia? La pregunta lo acosaba, y una sensación de terror lo envolvía. La tensión se hizo palpable en el aire mientras Alejandro miraba a Gonzalo, el hombre que decía ser el verdadero padre de Sofía. El caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente. Las voces se convirtieron en murmullo. Murmuró, cada palabra un hilo más enredado en la telaraña de confusión que cubría su mente. ¿Era posible que todo lo creído hasta ahora fuera un espejismo? Emma, pálida y temblorosa, se acercó a Alejandro con una mezcla de odio y miedo en sus ojos. No puede ser verdad. Pero su expresión estaba teñida de un sufrimiento palpable, un dolor que resonaba con la angustia que ella había ocultado tanto tiempo. No debiste venir aquí, le susurró a Gonzalo, su voz temblando con cada palabra. Tú no entiendes. Antes de que pudiera reaccionar, Clara, la mujer colapsada unos pasos atrás, se movió. Su cuerpo convulsionó, y Alejandro se dio cuenta de que el caos no había terminado. La enfermera gritó por ayuda, empujando a otros a las esquinas. Alguien llame a un médico. El aire se volvía cada vez más denso. La situación, que ya era crítica, se tornaba en un huracán. Gonzalo intentaba hacer presión sobre el pecho de Clara, un reflejo de desesperación. Alejandro no podía moverse. El mundo giraba a su alrededor. La noticia sobre Sofía era como un eco, resonando en su alma. Todo lo que había construido se desmoronaba, justo cuando el caos estallaba. De repente, el sonido de una explosión resonó en la entrada del hospital. Como si el mismo tiempo se detuviera. Las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo sacudió las paredes, y el pánico se desató. ¡Corran!, gritó Ignacio, empujando a Emma y a Alejandro hacia la salida. Pero él no podía moverse. El resplandor de llamas iluminó los rostros aterrorizados. Clara, mientras tanto, había vuelto a caer al suelo, pero esta vez su pecho no se movía. ¡Clara!, gritó Gonzalo, su voz desgarrada. Alejandro sintió el pánico apoderándose de él. Las sombras danzaban en las paredes del hospital. La confusión y el horror parecían un sueño malo, pero era real. Afuera, la gente corría. Alejandro vio un pequeño grupo de familias, unos gritos, y sé que tenía que irse, pero su mente estaba atrapada entre lo que había aprendido y lo que estaba por venir. Todo estalló. Gonzalo gritó, «Llame a seguridad, no puedo perderla». Pero la ambulancia no llegaba. En ese momento, los gritos se mezclaban con un sonido eléctrico. Godzilla para él.
Un perro, de repente, apareció, ladrando como un loco, rompiendo el caos, mientras un grupo de extraños lo seguía. ¿Qué está pasando?, murmuró Alejandro, sintiendo cómo su corazón latía descontrolado. Era un caos. A medida que el temor crecía, Gonzalo se volvió hacia Alejandro. Esto es más grande que nosotros. Sofía es parte de algo más oscuro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, el miedo dibujando líneas profundas en su rostro. Gonzalo respiró hondo. Sofía no es solo tu hija, ¿verdad? Hay cosas que Emma no te ha contado. ¿Y ese accidente? No fue un accidente. Alguien está detrás de todo esto. Un nuevo golpe de adrenalina recorrió a Alejandro. ¿Qué tan lejos llegaba este secreto? Las palabras de Gonzalo eran veneno mezclado con verdad. Ahora, con el caos que se desataba a su alrededor y Clara inerte en el suelo, Alejandro sintió que la vida le daba una vuelta más. La mente desbordante de preguntas lo mantenía alerta. ¿Qué secretos habían escondido su familia y su propia historia? Clara no solo había caído. Ella conocía algo fundamental y quizás lo había pagado con su vida. Mientras el humo comenzaba a entrar por las puertas del hospital, Alejandro supo que la lucha apenas comenzaba. ¿Quién era su familia realmente? Con el corazón latiendo descontrolado, sintió una mano en el hombro. Era Emma, pero su rostro estaba vacío. Todo está a punto de cambiar, Alejandro. Esa frase retumbaba en su cabeza mientras miraba hacia el fuego. ¿Tenía razón Gonzalo? ¿Era Sofía parte de un juego que ni ellos comprendían? El tiempo se detuvo, y Alejandro se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por desatarse. Lo que creía saber era solo la punta de un iceberg. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, se sintió en la cúspide de un nuevo abismo, uno que podría consumir a todos. La tensión se hizo palpable en el aire mientras Alejandro miraba a Gonzalo, el hombre que decía ser el verdadero padre de Sofía. El caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente. Las voces se convirtieron en murmullo y los rostros en sombras. ¿Qué significa esto?, murmuró. Cada palabra un hilo más enredado en la telaraña de confusión que cubría su mente. ¿Era posible que todo lo creído hasta ahora fuera un espejismo? Emma, pálida y temblorosa, se acercó a Alejandro con una mezcla de odio y miedo en sus ojos. No puede ser verdad. Pero su expresión estaba teñida de un sufrimiento palpable, un dolor que resonaba con la angustia que ella había ocultado tanto tiempo. No debiste venir aquí, le susurró a Gonzalo, su voz temblando con cada palabra. Tú no entiendes. Antes de que pudiera reaccionar, Clara, la mujer colapsada unos pasos atrás, se movió. Su cuerpo convulsionó y Alejandro se dio cuenta de que el caos no había terminado. La enfermera gritó por ayuda, empujando a otros a las esquinas. «Alguien llame a un médico». El aire se volvía cada vez más denso. La situación, que ya era crítica, se tornaba en un huracán. Gonzalo intentaba hacer presión sobre el pecho de Clara, un reflejo de desesperación. Alejandro no podía moverse. El mundo giraba a su alrededor. La noticia sobre Sofía era como un eco, resonando en su alma. Todo lo que había construido se desmoronaba justo cuando el caos estallaba. De repente, el sonido de una explosión resonó en la entrada del hospital, como si el mismo tiempo se detuviera. Las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo sacudió las paredes y el pánico se desató. «¡Corran!», gritó Ignacio, empujando a Emma y Alejandro hacia la salida. Pero él no podía moverse. El resplandor de llamas iluminó los rostros aterrorizados. Alejandro vio a un pequeño grupo de familias, unos gritos, y sé que tenía que irse, pero su mente estaba atrapada entre lo que había aprendido y lo que estaba por venir. Todo estalló. Gonzalo gritó: «Llame a seguridad. No puedo perderla». Pero la ambulancia no llegaba. En medio de la confusión, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No! ¡Sofía!». Era Emma, su rostro descompuesto por el terror. Alejandro sintió que un grillete le oprimía el corazón. Sin saber cómo, se encontró corriendo hacia ella, mientras el humo comenzaba a entrar y el calor se hacía insoportable. «¿Qué pasa, Emma?», preguntó, pero su mirada estaba fija en el pasillo.
Entonces lo vio. Una figura oscura, encapuchada, salía corriendo de la sala de emergencias, sujetando algo en la mano. Gonzalo avanzó tras ella, pero la figura giró, y en un abrir y cerrar de ojos, una pistola resplandeció en su mano. «¡Detente!», gritó, pero la figura siguió su camino, desapareciendo entre la multitud. Todo fue un caos puro. La gente gritaba, corría hacia todas direcciones. Alejandro sintió que sus piernas temblaban, incapaces de darle una dirección. ¿Qué estaba ocurriendo? Intentó buscar una respuesta en el rostro de Emma, pero ella solo podía gritar, «¡Sofía!». La puerta se cerró de golpe tras la figura. El eco reverberó en la sala llena de gritos. Alejandro no podía pensar. Miró a Gonzalo, quien estaba paralizado. «¿Qué sabes de esto?», exigió, sintiendo la desesperación subir por su garganta. «Nada». «No puedo perderla», Gonzalo le respondió. La angustia en su voz era palpable, como un eco de su propia desesperación. Clara, aún en el suelo, fue atendida por un grupo de médicos que llegaban corriendo. Pero Alejandro no podía apartar la vista de la puerta cerrada por la que la figura había desaparecido. Algo en su interior le decía que su vida, su familia, su mundo, nunca volverían a ser los mismos. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería de ellos? De repente, una explosión más grande estalló frente a ellos, y el caos alcanzó un nuevo nivel. Las luces se apagaron, la oscuridad se adueñó del hospital. Fuera del lugar, se escuchaban sirenas que se acercaban, pero adentro el pánico era total. En un instante, todo se volvió confuso. La figura misteriosa había alcanzado a Sofía. La certeza aterradora llenó la mente de Alejandro. De pronto, una voz resonó en la penumbra. «Todo es por su bien». Era Clara, y Alejandro se giró, los ojos desorbitados. «Clara, ¿qué sabes?», exigió, pero ella le devolvió una mirada que le heló la sangre. «Sofía es parte de un experimento, no puede salir de aquí». El impacto de sus palabras golpeó a Alejandro como un puño. ¿Qué estaba diciendo? La sensación de horror se amplificó. Cada verdad construida se desmoronaba. Sofía era parte de algo más oscuro. El miedo invadió el aire. Las sirenas estaban más cerca, pero Alejandro no podía apartar la mirada de Clara. «¿Qué has hecho?», susurró, temblando. «¿Quién eres realmente?», preguntó Gonzalo, acorralando a Clara, quien retrocedió un paso. «Dímelo». Pero sus palabras ya no importaban. En ese instante, entró un grupo de policías armados. La luz de sus antorchas iluminó el caos. Todos en la sala se quedaron en silencio, y el tiempo pareció detenerse. Alejandro se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La pregunta en su mente era clara. ¿Qué sucedería ahora? Todo lo que creía conocer estaba a un paso de desvanecerse, y el futuro que había imaginado, un recuerdo distante. ¿Qué pasaría con Sofía, con su familia? Mientras miraba a Clara, un nuevo terror lo invadió. El pasado y el presente colisionaban, dejando solo una pregunta devastadora. ¿Podrían todos sobrevivir, no solo físicamente, sino emocionalmente? La tensión se hizo palpable en el aire, mientras Alejandro miraba a Gonzalo, el hombre que decía ser el verdadero padre de Sofía. El caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente. Las voces se convirtieron en murmullo y los rostros en sombras. ¿Qué significa esto?, murmuró. Cada palabra un hilo más enredado en la telaraña de confusión que cubría su mente. ¿Era posible que todo lo creído hasta ahora fuera un espejismo? Pálida y temblorosa, se acercó a Alejandro con una mez. Pero su expresión estaba teñida de un sufrimiento palpable, un dolor que resonaba con la angustia que ella había ocultado tanto tiempo. «No debiste venir aquí», le susurró a Gonzalo, su voz temblando con cada palabra. «Tú no entiendes». Antes de que pudiera reaccionar, Clara, la mujer colapsada unos pasos atrás, se movió. Su cuerpo convulsionó, mientras los gritos y el caos aumentaban. Alejandro miró en dirección a ella, justo cuando un grito desgarrador sacudió la sala. Estaba claro que esto se salía de control. La enfermera gritó por ayuda, pidiendo a otros que se apartaran. «Alguien llame a un médico». El aire se volvía cada vez más denso. La situación
que ya era crítica, se tornaba en un huracán. Gonzalo intentaba hacer presión sobre el pecho de Clara, un reflejo de desesperación. Alejandro no podía moverse. El mundo giraba a su alrededor. Las luces temblaban. Todo era un panorama aterrador. Y entonces un estruendo de voces llenó el ambiente. ¡Fuera! ¡Salgan todos! ¡Rápido! Era un grupo de policías que ahora llenaba la sala. Con sus uniformes brillantes, se deslizaban con determinación. Alejandro sintió cómo la realidad se concentraba en un punto. La incertidumbre de Sofía. La mujer en el suelo, Clara, seguía siendo un misterio, y tenía que ser apendida. Y en ese momento de confusión, la figura oscura de una sombra se deslizó entre la multitud, llevándose consigo la atención de todos. Un foco de ruido y caos. Alguien gritaba desde el pasillo. «¡Detectives! ¡No se acerquen!». Fue un momento de tensión pura. Los policías comenzaron a alzar sus armas. La atmósfera se volvió una olla a presión. «¡Es un error! ¡No es lo que piensan!». Alejandro intentó gritar, pero nadie lo escuchaba. La adrenalina llenó el aire. En ese instante, una ráfaga de disparos retumbó y todo paró. El tiempo se detuvo. Un hombre, de pie en la esquina, cayó al suelo. La mujer, que había estado en el caos, se transformó en el centro de atención. ¿Era Sofía? No, no podía ser. Era imposible. Sofía vestía una camiseta azul, pero no se parecía a la niña dulce que él adoraba. La niña llevaba una expresión fría, distante, como si se hubiera despojado de su humanidad. Un escalofrío recorrió la sala mientras todos observaban. «¡Sofía!», gritó Emma, pero la niña no respondió. «Es hora de que sepan la verdad». La voz de Gonzalo resonó. «Ella no es quien creen». Las palabras las acompañaba un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Los murmullos se extendieron entre la multitud. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Qué te han hecho?». Pero esta vez no era la voz tierna de su hija. Miró a Clara, que ahora parecía más decidida. «Ella no es tu hija biológica», dijo con un extraño aire de calma. Y entonces, el corazón de Alejandro se hundió. «¿Qué?», murmuró, mientras un torrente de confusión le llenaba la mente. Las piezas caían en su lugar de la forma más cruda posible. ¿Quién era la verdadera Sofía? ¿Qué significaba esto para él? Un frío incesante caló hasta los huesos. De repente, Emiliano, su mejor amigo, salió por los pasillos con una herida en el hombro. «Alejandro, necesito que vengas. Es más grave de lo que creías». El rostro de Alejandro se desgastó. Vio a Emiliano y en ese instante supo que todo acababa de cambiar. Una revelación que no esperaba. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con Sofía?». Emiliano, sin poder ocultar su angustia, comenzó a hablar mientras la sala se llenaba de gritos y confusión. «La verdad va más allá, amigo. La conexión que tienen no es lo que parece». Todo el caos se intensificaba mientras esos secretos escondidos comenzaban a salir a la luz. Alejandro se sintió mareado. Su mundo se sacudía hasta los cimientos. ¿Qué más sabía Emiliano? Clara, Sofía, Gonzalo. ¿Quién era realmente su familia? La atmósfera se amplió. La incertidumbre les envolvía. Alejandro miró a todos, el sufrimiento en sus rostros. En un instante, él se dio cuenta. El dilema no se trataba solo del pasado, sino de lo que vendría. Con un grito que resonaba por todo el hospital, se preguntó mientras sentía el corazón retumbando. ¿Qué significa todo esto? Una tormenta de secretos estaba a punto de desatarse, y el eco de aquella pregunta lo seguiría siempre. La tensión se hizo palpable en el aire mientras Alejandro miraba a Gonzalo, el hombre que decía ser el verdadero padre de Sofía. El caos a su alrededor se desvaneció momentáneamente. Las voces se convirtieron en murmullo y los rostros en sombras. ¿Qué significa esto?», murmuró. Cada palabra un hilo más enredado en la telaraña de confusión que cubría su mente. ¿Era posible que todo lo creído hasta ahora fuera un espejismo? Emma, pálida y temblorosa, se acercó a Alejandro con una mezcla de odio y miedo en sus ojos. «No puede ser verdad». Pero su expresión estaba teñida de un sufrimiento palpable, un dolor que resonaba con la angustia que ella había ocultado tanto tiempo. «No debiste venir aquí.
le susurró a Gonzalo, su voz temblando con cada palabra. Tú no entiendes. Un ruido repentino interrumpió el momento. El sonido de una explosión resonó desde el pasillo, causando que todos saltaran. Las luces parpadearon. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Ignacio, su rostro desencajado por el miedo. Clara, aún en el suelo, se retorció de dolor. La enfermera que había llamado a gritos ahora estaba corriendo hacia ella. «¡Alguien ayude aquí!», imploró, mientras las luces seguían titilando. La atmósfera se colmó de humo y pánico. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. Ya no se trataba solo del destino de Sofía. Ahora estaban atrapados en algo mucho más grande. De repente, un grupo de figuras encapuchadas irrumpió por la puerta principal del hospital, armadas y furiosas. «¡No se muevan! ¡Todos al suelo!», aulló uno de ellos, mientras la adrenalina llenaba la habitación. El caos se convirtió en gritos y carreras. La luz de los focos de la policía se reflejaba en el sudor de los rostros aterrorizados. Alejandro quedó estático, incapaz de procesar lo que sucedía. «¡Sofía!», gritó Emma, pero su voz fue apagada por el clamor. Alejandro buscó a su hija entre la multitud, su pequeño cuerpo perdido en el mar de caos. El miedo lo invadió, como un manto helado. Las figuras encapuchadas se movían rápidamente, apuntando sus armas. «Todos al suelo, ahora», ordenó otro de ellos. Mientras un disparo resonó, el tiempo se detuvo. Un hombre cayó al suelo, y Alejandro sintió como si el mundo se hubiera paralizado. «¡No!», gritó, pero el ruido de la confusión cubría su voz. Las luces se apagaron completamente. Un pánico oscurecido llenó el aire. Y fue entonces, en medio de la penumbra y la incertidumbre, que una voz familiar surgió. «Papá». Era Sofía. La figura pequeña y frágil se materializaba en medio del caos. Alejandro la vio, pero su rostro estaba completamente cubierto de dolor y lágrimas. «¿Qué está pasando?», preguntó con un hilo de voz, y su corazón se encogió. No era solo su hija. Era una invocación de todo lo que él había perdido. Pero en ese instante, la reacción de la multitud cambió abruptamente. Los encapuchados comenzaron a retroceder, y en ese momento se escuchó un grito aterrador de un médico a lo lejos. «Es un error. No se la lleven». Las figuras comenzaron a luchar entre sí, desencadenando un caos aún mayor. Alejandro dio un paso hacia Sofía, pero el ruido se tornó ensordecedor. «¡Quédense abajo!», gritó Ignacio, lanzándose hacia ellos. Pero cuando su mirada se encontró con la de Sofía, un giro inesperado sacudió su ser. Ella, en un acto de valentía, se lanzó hacia un encapuchado, y en el instante en que su mano tocó su chaqueta, un destello iluminó la sala. Sofía dejó caer una pequeña esfera brillante. La esfera explotó en un brillo cegador. Todo se detuvo. Los encapuchados, ciegos por la luz, comenzaron a caer uno a uno, como dominós, sorprendentemente. En medio del estruendo, Alejandro sintió que la tierra se escabullía bajo sus pies. El giro era demasiado. «¿Qué? ¿Qué hiciste?», preguntó atónito. Las luces comenzaron a encenderse lentamente, revelando a todos en la sala con expresiones de asombro. Los murmullos estallaron. Emma daba pasos hacia atrás, mientras realizaba la conexión. «No puede ser», exclamó, su rostro retorcido por el horror. «Tú no eres solo su hija». Gonzalo la miró horrorizado. «¿Qué?». Alejandro sintió como si su mente estallara. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente Sofía? Un nuevo terror lo invadió, la certeza de que todo, absolutamente todo, estaba por cambiar. La esfera seguía brillando, iluminando caras de miedo y confusión. Y cuando Alejandro alcanzó a mirar nuevamente a Sofía, comprendió que ella era algo más que una niña. Era el punto central de todo. El aire se volvió denso. En ese instante, la verdad de su vida se desnudaba ante sus ojos. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué pasaría ahora con ellos? Todo había cambiado, y lo aterrador era que solo estaba empezando. La esfera seguía brillando, iluminando los rostros de miedo y confusión. Todos estaban paralizados, incapaces de procesar lo que estaba pasando. La sala temblaba bajo el peso de las revelaciones, pero el ambiente pronto se llenaría de caos. De pronto, un ruido sordo retumbó en la entrada.
seguido de un grito ensordecedor. «Detengan a esa niña». Era la voz de un hombre, un oficial de policía que apareció en la puerta, con una mirada de furia en su rostro. Todos se dieron la vuelta, el horror cubriendo el rostro de Emma. «Sofía, corre», gritó ella, pero era demasiado tarde. El agente avanzó rápidamente, sus ojos fijos en la niña que todavía sostenía la esfera. «Bájala, no sabes lo que estás haciendo». La urgencia en su voz sonaba auténtica, pero en medio de la tensión, se levantó una nueva ola de pánico. Sofía, en lugar de retroceder, dio un paso hacia el oficial, desafiando la orden. «No tengo miedo», murmuró, su voz fuerte y decidida. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Sofía levantó la esfera sobre su cabeza y, sin previo aviso, la lanzó al suelo. El impacto fue ensordecedor, una explosión de luz y energía que iluminó toda la sala. Las luces titilaron, y Alejandro sintió que el aire se volvía espeso y caliente. Las paredes comenzaron a vibrar. El oficial de policía, que apenas había tenido tiempo de reaccionar, fue golpeado por la onda expansiva, cayendo al suelo con un grito, y luego, el caos se desató. La esfera parecía haber liberado una energía oscura y poderosa. Alejandro sintió que un frío le atravesaba el cuerpo. Las luces del hospital parpadearon de nuevo, y en medio de la confusión, una sombra se proyectó sobre ellos. Del suelo surgió una figura formidable, algo que parecía un espectro, una energía oscura que consumía la luz a su alrededor. «No, espera», gritó Gonzalo, intentando acercarse, pero la figura se lanzó hacia él con una velocidad aterradora. La sala se llenó de gritos y alaridos. Todo se volvía cada vez más confuso y aterrador. Alejandro miró a Sofía, y por un breve instante vio miedo en sus ojos. La imagen de su hija se desdibujó. La figura oscura giró, enredándose entre las personas, lanzando a varios cuerpos contra las paredes. Las luces se apagaron completamente, y el sonido se convirtió en un eco distorsionado, como si todo estuviera siendo absorbido por un túnel sin fin. Alejandro, temblando, buscaba a Sofía y Emma. El miedo lo invadió. Entonces, en medio de esa oscuridad, escuchó una risa fría y distante, como un eco del pasado. Reconoció la voz. «Hola, Alejandro». Era Emma, pero algo en su tono no era el mismo. Había una frialdad que se mezclaba con la desesperación. Todo esto era parte del plan. Un golpe de revelación lo atravesó. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó Alejandro confundido. Emma, que había sido piedra angular de su vida, parecía haberse transformado en otra persona. «Tú no lo entiendes. Sofía es más de lo que imaginabas. Y esta esfera es solo el comienzo». Los gritos aumentaron al fondo, y Alejandro sintió cómo su corazón se hundía. «¿Qué significaba eso? Dímelo», exigió con rabia. La figura oscura mostró sus ojos, y Alejandro sintió que el mundo se les desvanecía. «Tu hija es un experimento, Alejandro. No es solo tu hija». La palabra experimento resonó en su mente como un tambor, un eco de traición. No podía aceptar lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo? No es posible. Ellos están buscando algo en ella. No podía dejar que te enteraras. Tenía que protegerte». Emma insistió, pero Alejandro ya no podía escucharla. El horror llenaba su pecho. La figura oscura se abalanzó hacia él, llevándolo a la sombra. Sentía que todo se desmoronaba, que su vida se desvanecía. Sudor frío brotó de su frente. La revelación lo había destrozado. La duda se instaló en su corazón. ¿Quién era Sofía realmente? Todo lo que había creído, todo lo que había sostenido, se estaba convirtiendo en cenizas. Sin embargo, antes de que su mente pudiera procesar nada, la figura se detuvo. Se volvió hacia Emma, sus ojos brillando en la oscuridad. «Has fallado, Emma. No puedes protegerlo por más tiempo». El caos estaba en su clímax, pero el destino de todos pendía de un hilo. Mientras la figura oscura comenzaba a fusionarse con la oscuridad, la historia de Alejandro navegaba hacia un abismo desconocido. La pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Qué haría ahora con esta nueva y devastadora verdad? Todo había cambiado.
cada relación, cada abrazo. El futuro estaba envuelto en sombras. No había salida visible, y el horror apenas comenzaba. La sala seguía envuelta en caos, el aire denso y el sonido de gritos resonando en cada rincón. Alejandro apenas podía pensar. Sus ojos buscaban a Sofía, temblando por la intensidad de la situación. Pero lo que encontró fue aún más aterrador. Su hija, con el rostro decidido, sostenía esa esfera brillante, y a su alrededor, la oscuridad parecía tomar forma. «No, Sofía, no lo hagas», rogó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta. La figura oscura se movía entre las luces parpadeantes, pareciendo absorber todo a su paso. Gonzalo, aún aturdido, intentó acercarse, pero la sombra lo detuvo. «Espera, Sofía», gritó Emma, desesperada. «No sabemos lo que puede suceder». Pero Sofía se mantuvo firme, su mirada decidida. Era como si una fuerza potente la empujara a actuar. Algo en su interior resonaba con poder y esperanza, aunque el terror acechaba. El tiempo se detuvo nuevamente, cuando la esfera explotó en una luz deslumbrante. Todo se tornó blanco. Un zumbido llenó sus oídos, sobrepasando las voces y el caos. Alejandro sintió que un torbellino lo envolvía, perdiéndose en la oscuridad. Entonces, de repente, el silencio envolvió la sala. Los gritos habían cesado. La luz desapareció lentamente, revelando a todos los presentes, congelados de asombro. La figura oscura se desvaneció, mientras alejada en la esquina estaba Clara, respirando entrecortadamente, como si hubiera sido liberada. «Sofía», murmuró Alejandro, su voz un susurro tembloroso. La figura de su hija se dibujó en la penumbra. Ella sonrió, pero no era la sonrisa de la niña. Era una sonrisa que emanaba fuerza y madurez. En ese instante, todo cobró sentido, aunque también todo se volvía más confuso. ¿Qué eres tú?», le preguntó Gonzalo, incapaz de ocultar su temor. La mirada de Sofía era intensa, iluminada por una luz interna. «Soy parte de algo más grande. No es solo un accidente, es un propósito», explicó, su voz resonando con confianza. El aire se volvió pesado nuevamente, mientras Alejandro asimilaba las palabras de su hija. La confusión era palpable, pero había un destello de esperanza. «¿Cómo es posible?», preguntó, su voz entrecortada. Sofía dio un paso hacia él. «He sido elegida para hacer la conexión, para unir lo que se ha roto». De repente, el hospital pareció cobrar vida. El estruendo de las sirenas se acercaba, y la multitud comenzó a reaccionar, volviendo a la realidad. Las luces titilaban, mostrando rostros llenos de asombro, miedo y confusión. Alejandro sintió un torrente de emociones. «¿Estás bien?», le preguntó a su hija, acercándose. «Estoy aquí, papá. Estoy lista para enfrentar lo que venga», respondió ella, con una convicción que lo llenó de orgullo y temor al mismo tiempo. Y así, en medio de la recuperación del caos, Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. Supo que el camino adelante no sería fácil. Tendrían que enfrentar muchas verdades, profundizar en los secretos que podían destruir su familia, pero también eran parte de una historia más grande. «Esto no ha terminado», dijo Emma, acercándose, con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y amor. «Debemos entender qué significa todo esto». Alejandro asintió. La lucha apenas comenzaba, y las respuestas no serían sencillas. Mientras el pánico se disipaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué se avecinaba para ellos? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían? Los misterios estaban a punto de desvelarse, pero ellos ahora tendrían que estar listos para lo que viniera. Antes de que la sala volviera a la normalidad, Alejandro se volvió hacia el público, como si le hablara a cada espectador en el corazón. «Recuerden esto, cada decisión tiene consecuencias. Cada verdad que descubrimos nos lleva a un nuevo camino». Y en ese instante, con la luz del mañana asomándose entre las sombras, supieron que juntos todo podría ser posible. Pero espera, tú no puedes perderte lo que viene. Suscríbete ahora al canal para que no te falte ninguna historia emocionante. Y por favor, aplasta el botón de like. Cada clic nutre nuestro crecimiento y ayuda a que sigamos trayendo más contenido exclusivo.
Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.